Bueno, al hablar de la presidencia de Virgilio Barco y el Plan Nacional de Rehabilitación, es también reconocer que dentro de este periodo de presidencia de Virgilio Barco, es también hablar de un periodo marcado por varios sucesos súper importantes. Entre esos es que Virgilio Barco empieza su presidencia un año posterior a la toma del Palacio de Justicia. Hubo un mundial de fútbol que no se realizó porque era tanta la violencia del conflicto armado en 1986 que se canceló. Estuvo la visita del Papa Juan Pablo II en 1986, que hizo una gira en 7 ciudades, el magnicidio de Luis Carlos Galán, la aparición, o la potencia de los narcotraficantes y la existencia de los grupos de los extraditables, em, el genocidio y exterminio de la Unión Patriótica y varios procesos de desmovilización de grupos guerrilleros. Esta presentación la realizó con referencia al texto y el capítulo 8 de Fernán González sobre las presidencias y su relación con la política de paz. Bueno, durante esta presidencia de 1986 a 1990 de Virgilio Barco, es importante hablar de 8 características principales. Entonces, al cambio, un enfoque de política de paz, la integración territorial mediante infraestructura, centralización política, autonomía gubernamental, tensiones y limitaciones en la integración territorial, expansión de las guerrillas y paramilitares, narcotráfico, una crisis política y desmovilización de grupos armados. Ahora bien, durante la presidencia de Virgilio Barcos se implementó el Plan Nacional de Rehabilitación, que era una política dirigida a fortalecer la presencia estatal en las regiones afectadas por el conflicto armado. Entonces, esta política se caracterizó por el aislamiento, en contextos de aislamiento y precariedad socioeconómica de algunas zonas rurales. El plan surge porque la paz de Belisario de Betancur fue un fracaso y esta política tuvo una novedad, que era un enfoque descentralizado y tecnocratizado. Es decir, que a diferencia del anterior proceso de paz, Barco buscó no apostarle tanto al diálogo y más que todo era más a la institucionalización del Estado en las áreas donde había conflicto armado. Lo que combinó esta política fue la centralización con una estrategia militar para debilitar la base social de la guerrilla y mejorar la infraestructura en las zonas rurales. Entonces el PNR se enfocó en integrar regiones periféricas por medio de infraestructura vial, electrificación, servicios básicos y era una forma de comunicarse mejor con la periferia del país. Se construyeron carreteras clave, por ejemplo, en los llanos orientales, en el Pacífico colombiano, en el Pacífico del Nariño, el Bajo Sinú con los centros urbanos, el Magdalena Medio, y todas esas rutas comunicaban zonas principales del país, ciudades principales, con zonas donde ya había presencia guerrillera de grupos armados, más que todo. Y este plan buscaba una inversión que no era únicamente como mejorar la conectividad, sino también cortar los refugios de la guerrilla. Ahora bien, em, existió, lo voy a dividir de esta forma, 3 momentos. Entonces existe el enfoque de la política de paz y la expansión del conflicto armado, que se caracterizó por la crisis de la paz y el auge de los paramilitares y los guerrilleros, porque aumentó la violencia política durante estos años. Entonces, este rechazo a la guerrilla y los paramilitares em, provocó una violencia contra los políticos. Entonces, empezó la privatización de la seguridad en varias regiones, la expansión de guerrillas a nivel nacional, se combinó inversión hacia los paramilitares con intereses locales y regionales. Entonces, guerrillas como las FARC y otros como el ELN, el EPL, fortalecieron estructuras y sus áreas de influencia. Y a su vez estaban enmarcadas en el contexto de narcotráfico. Un narcotráfico era como una forma de subsistir y mejorar su economía para poder optar por los medios violentos. Entonces,
gracias al narcotráfico podían establecer un control territorial. Entonces apareció, aparte de eso, el narcoterrorismo, entonces habían líderes como Pablo Escobar que desencadenó asesinatos y atentados a nivel nacional y la importancia que tuvo los carteles dentro de las zonas urbanas del país. Ahora, la integración territorial y la organización del Estado se puede comprender dentro de este contexto porque Virgilio Barco intentó reducir la intermediación de los políticos regionales en la ejecución de las obras que fortalecía por medio de la inversión pública. Entonces, este enfoque de Virgilio Barco buscaba mejorar la, la financiación de carreteras, como lo mencionaba al principio, y lo que provocó fue varias tensiones dentro del Partido Liberal. Entonces, no solamente dentro del Partido Liberal, sino de la clase política tradicional, porque aumentó las críticas, porque dentro de las regiones están empezando a perder cierto control y ese enfoque provocó desvincular al gobierno de las clases políticas tradicionales, sino que se fueron a localizar, empezaron a localizar las políticas. Entonces, mm, existió ciertas tensiones ciertos desafíos por ese tipo de política implementada. Por último, existió el proceso de desmovilización de grupos guerrilleros y violencia hacia los reinsertados, entonces tenemos que empezaron las iniciativas de paz, que a pesar de que existía violencia, empezaron a desmovilizarse algunos grupos como el M-19 en 1990 y por el EPL. Entonces, mm, se empezaron a negociar ciertos términos para como esfuerzos de paz y consolidación de la institucionalidad. Entonces, eso era como un logro que tenía Barco, que buscó institucionalizar a los grupos guerrilleros para dejar las armas y los medios violentos. Y a su vez también hubo tensiones con la Unión Patriótica, porque Virgilio Barco al principio había apoyado la elección de alcaldes de la Unión Patriótica en muchas de las localidades. Sin embargo, hubo como una resistencia por parte de los grupos políticos tradicionales, de los sectores políticos tradicionales, porque pues los miembros de la Unión Patriótica pues pertenecieron a las FARC previamente. Entonces hubo cierta represión hacia los miembros y empezaron a desencadenar como un ambiente de violencia entre sectores tradicionales con personas que estaban ya reinsertadas a la sociedad. Entonces el clima de esta presidencia hace referencia a la democratización anómala, como lo veíamos en clase, donde la democracia está enmarcada por parte dentro de un contexto de violencia y aún así el Estado funciona.